En el origen y fundación de las ciudades de Tenochtitlan se mezclan la historia y el mito. Entre el período posclásico y la etapa final del mismo, que va desde los años 1345 y 1521 después de Cristo, luego de un largo proceso de migración en el Valle de México, se dio la expansión de dos grandes imperios militaristas, los aztecas y los incas, unas de las más importantes culturas mesoamericanas. Bajo este contexto, los aztecas incluían manifestaciones artísticas mexicas, entre las que se encuentran la literatura, la música, la escultura, la escritura, la astronomía, la economía, las danzas y un perfecto y magnífico desarrollo de la arquitectura y el urbanismo, lo cual produjo el surgimiento de una imponente ciudad llamada Tenochtitlan. La arquitectura de Tenochtitlan se define por diferentes clases de edificios, entre los cuales sobresalen las casas de habitación, los basamentos piramidales, los templos y los edificios administrativos. Conocer cada uno de ellos en sus particularidades principales es una manera de profundizar en la organización social y urbana que manejaba la cultura azteca, una de las más valiosas del México antiguo. Las casas de habitación estuvieron integradas por uno o varios recintos e incorporaban techumbres elaboradas con fibras vegetales o bien de un entornado de barro o mortero colocados sobre anchos maderos redondeados. Los basamentos piramidales se edificaron tomando como base un núcleo de piedra y lodo, por medio de un método de pilotaje que lo sujetaba al terreno del islote donde estaba edificada la ciudad. Con el propósito de aumentar el volumen del basamento, se colocaba sobre un primer nivel un segundo y así sucesivamente. Los templos se ubicaban sobre los basamentos y constaban de un solo recinto. En lo que refiere a los templos de mayores dimensiones, el basamento incluía dos escalinatas de acceso definidas por alfardas que permitían llegar a un templo. De esta manera se proyectaba un templo doble. Las paredes de este tipo de construcciones formaban un recinto rectangular con un techo que incluía almenas. En lo que refiere a los templos, se localizaban sobre basamentos que combinaban estructuras rectangulares y circulares. Los muros de los templos eran circulares y la techumbre elaborada con fibra vegetal era de forma cónica. Según vestigios encontrados por expertos, la ciudad contaba con grandes palacios, los cuales contenían una gran variedad de cuartos en cada piso. Lo que destacaba es que en las construcciones habían un sinnúmero de acabados extraordinarios y decoraciones con piedras preciosas. Se sabe que el epicentro ceremonial de dicha ciudad de Tenochtitlan agrupaba no menos de 78 edificios. Este recinto sagrado estaba situado en el centro de la ciudad y tenía una longitud de 350 por 300 metros. Todo el centro ceremonial estaba rodeado por un muro llamado Coatepantli, en el cual estaba decorado con figuras de serpientes y medía 2.50 metros de altura. Las edificaciones más sobresalientes de Tenochtitlan podemos decir que eran el Templo Mayor, el Recinto de los Guerreros Águila, Templo de los Caballeros Águila, Residencia de los Sacerdotes, Templo de Quetzalcóatl, Cancha de Juego de Pelota, Templo de Sol, entre otras. Las ciudades no surgen de la nada, siempre existen acontecimientos que las van caracterizando hasta formarlas. Tenochtitlan fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica y uno de los aspectos principales al hablar de ella es el estudio y composición urbano de la ciudad, que fue establecido por las creencias religiosas y la arquitectura mesoamericana. ¿Sabías que los mexicas al llegar a la isla pensaron de que no era un buen punto para la actividad agrícola? Es por ello que desarrollaron un sistema llamado chinampas, que consistía en terrenos al lado del lago donde la productividad era muy alta. Estas se basaban en una balsa de armazón hecha con troncos y varas, sobre la que se depositaba tierra vegetal debidamente seleccionada con materias biodegradables. Tenochtitlan estaba formada por 4 grandes barrios o también llamados campam. Contaban con un centro de actividad cívico-religioso y un mercado articulado arquitectónicamente de manera
similar al núcleo de la ciudad, aunque con los espacios abiertos de menor tamaño y las estructuras de menor calidad. Estas 4 divisiones se llamaban al norte con Huepopam, al este con Teopam, al sur con Moyotlán y al oeste con Atzacoalco, y por último Tlatelolco, que se añadió al ser conquistada. La organización de la ciudad se determinó por espacios de habitación que estaban separados por las 4 calzadas que partían del centro ceremonial hacia el exterior de la ciudad, de acuerdo con los puntos cardinales, teniendo cada uno capacidad de autogobierno. Las calles de Tenochtitlan eran de tierra o canales y era posible llegar hasta el recinto sagrado en canoa. La distribución que presentaba la ciudad era como una cuadrícula, al verla en vista de planta. Las calles aparentaban estar dispuestas de manera ortogonal, siguiendo la disposición de las calzadas principales, uniendo estas con las otras orillas de la isla y los canales internos de la ciudad. La isla se conectaba con las 3 riberas a través de las 3 calzadas más importantes, la calzada de Tepeyac, la calzada de Iztapalapa y la calzada de Tlacopan. Estas tenían un ancho promedio de 15 metros y estaban hechas de piedra, arcilla y argamasa. Las principales avenidas de acceso contaban con puentes levadizos para dejar pasar a las canoas. El centro ceremonial estaba dominado por el Templo Mayor, una pirámide con 2 templos gemelos dedicados a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli, que para los mexicas el templo era considerado el centro del universo y la morada de los dioses. Cada barrio estaba dividido por calpullis que tenían sus propios dioses, templos, líderes y funcionarios. Las familias se establecieron en predios con las habitaciones agrupadas alrededor de un patio y con 2 puertas, una que daba a la calle y la otra que daba a las chinampas. En estos barrios, las casas de 2 pisos eran las propiedades de los nobles y ricos y los de los mercaderes eran bastante comunes. Y podemos terminar con los aportes que tenemos: la construcción con piedra, los acueductos y el sistema hidráulico formado por un conjunto de diques que dio origen a la Laguna de México dentro del lago de Texcoco y que permitió contener el agua que caía en las épocas de lluvia, ganarle espacio a dicho lago y expandir sobre una base firme la capital de su imperio.